La historia del pueblo judío está repleta de acontecimientos importantes que marcaron hitos, que marcaron un antes y un después en el desarrollo del judaísmo y en el desarrollo del pueblo judío. En este vídeo voy a presentar 10 de los eventos que yo considero que son los más importantes, porque son los que marcaron el rumbo de la historia del pueblo judío y redefinieron en cada época lo que significa el judaísmo y lo que significa ser judío. La salida de Egipto representó la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Un pueblo que había estado siendo esclavizado durante varias generaciones, por fin logró la libertad. Y esa noción, esa idea de la búsqueda de la libertad, de la lucha por la justicia, va a estar presente a lo largo de toda la historia judía, desde aquel acontecimiento hasta el día de hoy. Además, como consecuencia de la salida de Egipto, el pueblo judío recibió los 10 mandamientos y la Torá en el monte Sinaí, que son la base de la ética y la moralidad del pueblo judío, pero que además se han transformado también en la base de la ética y la moralidad de todo el mundo occidental. Y es por eso que la salida de Egipto y la entrega de la Torá y los 10 mandamientos en el monte Sinaí son el primero de los 10 acontecimientos históricos que marcaron un antes y un después en la historia del pueblo judío. La construcción del primer templo de Jerusalén, precisamente en Jerusalén y no en otro lugar, generó la idea de que la ciudad de Jerusalén está por encima de las otras ciudades. Generó un vínculo, no solamente entre el pueblo judío y Dios, ya que va a ser en el templo de Jerusalén y no en otro lugar, en donde el pueblo judío le va a dar culto a Dios a través de los sacrificios de animales, sino que marcó el inicio de la relación entre el pueblo judío y la ciudad de Jerusalén. Jerusalén va a ser, a partir de ese momento y hasta el día de hoy, la ciudad más importante del pueblo judío, la capital del pueblo judío, ya sea que el pueblo judío es independiente en su tierra o no, nunca el pueblo judío se va a olvidar de la ciudad de Jerusalén. Además, la creación del templo en Jerusalén sirvió para cohesionar al pueblo judío. En aquella época, el pueblo estaba dividido en 12 tribus, cada tribu era semi-independiente, y la creación de una nueva capital con un nuevo centro de culto sirvió para la unificación de las 12 tribus en un pueblo con una conciencia nacional cada vez más fuerte y poderosa. El primer exilio en Babilonia representó por primera vez en la historia una situación anómala. El pueblo de Israel, en contra de su voluntad, después de haber salido de Egipto, se encuentra viviendo en la diáspora. Se encuentra viviendo fuera de Israel, lejos de la tierra prometida. Esa conexión que se había establecido entre el pueblo judío y la tierra de Israel desaparece como consecuencia del exilio en Babilonia. Pero no se pierde del todo, porque a partir de ese momento un nuevo elemento identitario entra a formar parte del pueblo judío y es la nostalgia, la esperanza. A pesar de que el pueblo judío está en Babilonia, a pesar de que el pueblo judío fue forzado a salir al exilio, no se va a olvidar de su origen, no se va a olvidar de Jerusalén. La esperanza por retornar en algún momento va a estar presente en la identidad judía y la nostalgia por recuperar aquello que se perdió, en este caso Jerusalén, la tierra prometida, la esperanza por la reconstrucción del templo de Jerusalén va a estar presente dentro de la historia y dentro de la liturgia del pueblo judío desde ese momento hasta el día de hoy. Además, la diáspora obligó al pueblo judío a comenzar a reinventarse. A partir de este momento, el pueblo, al no tener conexión con la tierra, necesita encontrar elementos identitarios nuevos que sirvan de cohesión para todo el pueblo de Israel. Va a comenzar a nacer una nueva institución, que es la institución de la sinagoga, el Bet Knesset, un lugar fuera de Israel en donde el pueblo judío va a reunirse para preservar su identidad. Se va a comenzar a leer la Torá en público. Se van a comenzar a hacer copias de la Torá. El texto de la Torá, a falta de la tierra, va a pasar a ser uno de los elementos identitarios más importantes que tiene el pueblo judío. Tras el exilio en Babilonia, el pueblo judío logra regresar a Jerusalén y logra reconstruir el segundo templo de Jerusalén. Sin embargo, en el año 70 de la Era Común, este templo, el segundo templo, también va a ser destruido por manos romanas. Roma va a entrar en guerra contra Israel, el pueblo judío se va a rebelar en contra de los romanos y el pueblo judío pierde. Perder la guerra va a traer consecuencias catastróficas y es que el templo va a ser destruido
y los judíos no vamos a poder seguir viviendo en Jerusalén. A partir de este momento cambia de manera radical la manera en la que el pueblo judío se conecta con Dios. Cuando el primer templo estaba en pie o cuando el segundo templo estaba en pie, la manera en la que los judíos se conectaban con Dios era mediante los sacrificios rituales que se realizaban en el templo. De hecho, sacrificio o ofrenda en hebreo se dice corbán. Corbán tiene la misma raíz etimológica que la palabra karev, que significa cerca. Es decir, un corbán, un sacrificio, es la manera en la que el pueblo judío se acerca a Dios, porque las dos palabras comparten la misma raíz etimológica y el hebreo funciona de esta manera. A partir de este momento, el pueblo judío ya no puede acercarse a Dios mediante los sacrificios rituales y tiene que inventar otra manera. Y es así como la destrucción del segundo templo, además de marcar el inicio del luto del pueblo judío desde hace 2000 años hasta el día de hoy, también cambia la manera en la que los judíos se acercan a Dios. Nace a partir de este momento la idea de la oración pública. Las sinagogas, que ya existían desde el primer exilio en Babilonia, se van a transformar a partir de este momento en casas de oración, en donde el pueblo judío se va a reunir para poder realizar una oración pública y así cambiar la manera en la cual se acercan a Dios. Hasta la destrucción del segundo templo, la manera clásica de conectarse con Dios era el sacrificio. A partir de este momento, y como consecuencia de la destrucción del segundo templo, también desaparecen los sacrificios y aparece la tefila, es decir, la oración en las sinagogas. Quizás de los 10 puntos que he escogido para resumir los hitos más importantes en la historia del pueblo judío, este sea el más extraño o el menos conocido. Quizás algunos no entienden todavía por qué coloco el traslado del Sanedrín de Jerusalén a Yavne como un acontecimiento tan importante. Y es que, si el Sanedrín no se hubiese trasladado a Yavne, el pueblo judío no hubiese podido desarrollar todo el judaísmo rabínico que se desarrolló en los siglos posteriores a la destrucción del segundo templo. En vísperas de la destrucción del segundo templo, un rabino muy importante llamado Rabbi Yohanan ben Zakkai sale de Jerusalén con sus discípulos y se establece en una ciudad en la costa mediterránea llamada Yavne. En ese lugar, ya sin templo, el templo ya ha sido destruido, intenta recomponer y reorganizar el judaísmo. Bueno, entre las cosas que hace es la reforma mediante la cual a partir de ahora el pueblo judío para acercarse a Dios tiene que hacer oración y no sacrificios. Pero las reformas del judaísmo no terminan solamente con la oración, empiezan con la oración. A partir de este momento se va a establecer una base para el desarrollo del judaísmo que con el paso del tiempo se va a conocer como el judaísmo rabínico. Los rabinos de la época del Segundo Templo se van a hacer cargo del liderazgo del pueblo judío. Al destruirse el templo, desaparece también el liderazgo sacerdotal, es decir, el de los Kohanim, el de los sacerdotes. Y son los rabinos que provienen del movimiento de los fariseos de la época del Segundo Templo quienes toman el control del pueblo judío, y esto sucede en Yavne. En Yavne, el pueblo judío se reorganiza para poder seguir existiendo, para poder sobrevivir en una época en la cual ya no hay templo. Y por eso, el traslado del Sanedrín de Jerusalén a Yavne es un acontecimiento importantísimo para poder entender cómo es que el pueblo judío sobrevive después de una catástrofe de tan gran magnitud. En el siglo III se termina de compilar la Mishnah y entre los siglos IV y VI se termina de compilar el Talmud, uno en Babilonia y otro en Jerusalén. El Talmud, junto con la Mishnah, va a ser la base del judaísmo rabínico, que luego va a ser también la base de la halajá, es decir, el código legal religioso del pueblo judío. Es por eso que la compilación de la Mishnah y el Talmud marcan la fecha en la cual se consolida el judaísmo rabínico. Podríamos decir que el judaísmo rabínico toma el poder en Yavne y se termina de consolidar unos siglos después, cuando se compilan la Mishnah y el Talmud, que van a ser el cuerpo legal, ético e histórico que va a marcar el desarrollo del judaísmo rabínico de ahora en adelante. La Mishnah y el Talmud se convirtieron en las fuentes centrales del estudio del judaísmo. Esto permitió una mejor interpretación de la Torá y también una mejor aplicación de la Torá en la vida cotidiana de los judíos que ya a partir de este momento viven desde hace varios siglos en la diáspora. La gran mayoría de ellos
en Babilonia. En 1492 tuvo lugar la expulsión de judíos más dramática de la historia. Los reyes católicos Fernando e Isabel de Castilla y Aragón expulsan a los judíos de la península ibérica. Esto generó un trauma muy importante en la historia del pueblo judío, pero también una oportunidad. Y es que a partir de este momento, comunidades de judíos de origen sefardí se fueron a establecer a otros lugares y esas comunidades lograron florecer. Por ejemplo, en el norte de África, en los Balcanes, en Turquía, en Holanda y con el paso del tiempo también en el Nuevo Mundo. Recordemos que en el año 1492, año en que se expulsa a los judíos de España, es el mismo año en el que Colón descubre América. Y las primeras comunidades de judíos sefardíes se van a establecer también en la zona del Caribe. Es decir, lo que comenzó como un trauma, lo que comenzó de forma dramática, que es la expulsión de una de las comunidades judías más prósperas que había en Europa, la comunidad de judíos de España, va a generar que esas comunidades logren prosperar en otras partes. Y logran prosperar tanto que hasta el día de hoy muchas de esas comunidades todavía existen. Y lo más increíble de todo ello es que 500 años después de la expulsión han conservado el idioma. El ladino, que es el idioma hablado por los judíos de origen sefardí, es judeo-español, una especie de español medieval mezclado con algunas palabras en hebreo, y esa lengua ha sido preservada por los descendientes de los judíos expulsados de España. Cuando en Europa comienza la época de la Ilustración, los judíos también nos subimos al tren. Va a haber una ilustración judía, se va a llamar la Ascalá, el famoso iluminismo judío. La Ascalá va a promover la educación secular de los judíos. La Ascalá va a promover que los judíos se integren en las sociedades europeas. Este movimiento desafió muchas de las normas clásicas del judaísmo ortodoxo, lo que generó grandes y acalorados debates en el seno de las comunidades judías europeas. Además, la Ascalá, el iluminismo judío, promovió también la emancipación de los judíos. Ayudó a que los judíos se integren en las sociedades europeas en las cuales vivían. Abrió las escuelas al mundo secular. Muchas escuelas judías comenzaron también a enseñar artes, a enseñar ciencias, a enseñar política. Muchos judíos empezaron a hablar también idiomas locales y ya no solo el hebreo o el yiddish, lo que generó una apertura del pueblo judío hacia la modernidad. La Shoah fue la mayor tragedia en la historia del pueblo judío y una de las mayores tragedias en la historia de la humanidad. 6 millones de judíos fueron asesinados entre el año 1933, año que Hitler sube al poder, y el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Comunidades enteras desaparecieron, familias enteras fueron asesinadas, y todo esto generó una cicatriz imborrable en la historia del pueblo judío. La Shoah generó una mayor conciencia internacional sobre el antisemitismo y sobre el histórico odio y la histórica persecución que hemos sufrido los judíos, y hoy en día, como consecuencia de la Shoah, existen leyes en contra de la discriminación de judíos y otras minorías en la gran mayoría de los países democráticos y occidentalizados del mundo. Antes de la Shoah era legal ser antisemita. Antes de la Shoah había partidos políticos en Europa, incluso que se enorgullecían de presentarse ante sus votantes como antisemitas. Hoy en día todo esto está prohibido como consecuencia del genocidio de 6 millones de judíos. La creación del Estado de Israel el 14 de mayo del año 1948 representó la restauración de la soberanía judía perdida hace 2000 años. Esto es un evento de profundo significado histórico y también religioso. Además, si hace un rato hablamos de la Shoah, la creación del Estado de Israel sirvió para ofrecer refugio a todos los sobrevivientes de la Shoah que había en Europa, que ya no tenían a dónde regresar. Israel emergió como un Estado moderno y con una economía en constante desarrollo, una democracia funcional y un ejército capaz, lo que representó una de las mayores hazañas en la historia del pueblo judío. Y le dio a todos los judíos de la diáspora la posibilidad de encontrar en la tierra de Israel nuevamente un hogar nacional al cual trasladarse. Esta fue mi lista de los 10 eventos más importantes en la historia del pueblo judío. Seguramente muchos de ustedes están pensando que muchos eventos importantes han quedado fuera de la lista. Es posible, la lista es solamente de 10 y de tantos acontecimientos históricos importantes, alguno evidentemente
tiene que quedar afuera. Así que si ustedes quieren comentar alguno más, alguno que se me haya escapado, alguno que no haya dicho que para ustedes también es importante, ya saben, lo dejan aquí en los comentarios.